Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, hoy es martes 12 de enero del año 2021. Esta noche vamos a abordar con dos candidatos a diputado al Parlamento Centroamericano. Me refiero a René Mauricio Chavarría, candidato a diputado por Arena al Parlacen. También nos acompaña Leonel Búcaro, candidato a diputado por el FMLN, también al Parlamento Centroamericano. Con ellos todos vamos a abordar este tema tan apasionado. Vamos a ver la necesidad de contar con este mecanismo de elección. ¿Será necesario mantener estos 20 diputados de El Salvador en este Parlamento? ¿Cuál ha sido esos resultados? Estos y otros temas los vamos a abordar en el transcurso de esta hora. Quiero darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Leonel, por aceptar la invitación y estar de cara al país. ¿Cuáles son tus visiones? Gracias, Julio. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño, a nuestros hermanos en el exterior. Y por supuesto que vamos a dilucidar todo el tema del Parlamento Centroamericano, mitos, creencias, difamaciones y aciertos que la población debe de conocer. Igualmente, Mauricio, es un gusto tenerte aquí. Gracias, Julio, por la invitación y bueno, un saludo también a Leonel, a los televidentes, y realmente creo que va a ser una interesante conversación sobre un tema que debemos darle una óptica de optimismo y del vaso medio lleno, porque realmente las condiciones del país coyunturales y estructurales creo que urge de que nosotros seamos propositivos, proactivos y más que todo que pensemos en el bienestar común de nuestra población y la integración económica y la integración centroamericana en general como instrumento de desarrollo y de oportunidades. Creo que pasa por el tamiz del Parlacen, que tan mal predicado está, pero creo que poco a poco vamos a exponer los temas, ¿verdad? Bien, entiendo, Leonel, tú ya fuiste presidente y vicepresidente del organismo. Quisiera nada más poner en contexto que el Parlamento Centroamericano está conformado por 50 partidos políticos, ¿verdad? Su primera sesión la realizó un 26 de octubre del año de 1991 en Guatemala. Los estados miembros, y aquí me corregís, está Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, a partir del año 2016. ¿Es así? Es correcto. Panamá. Llama poderosamente la atención que no está ni Costa Rica ni Belice, si se supone que es un proyecto centroamericano. Y los estados observadores, México, Puerto Rico, Marruecos, Taiwán y Venezuela. Dentro de tu administración o cuando tú presidiste esto, ¿hubo alguna razón del por qué Costa Rica y Belice, no obstante por ser naturalmente, dijéramos, o geográficamente Centroamérica, por qué no deciden participar en el Parlamento Centroamericano? Esto tiene que ver con el origen del Parlamento Centroamericano. Ahí te faltó incluir a Panamá. Pero es que Panamá se retira en un momento y después... nunca se retiró. Porque porque después por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia lo ordenan. Que ningún país se puede retirar por decisión propia. Esa fue una controversia creada por el presidente Martinelli que en mi mandato tocó resolver y lo resolvimos adecuadamente. Es más, él se juramentó posteriormente como diputado al Parlamento Centroamericano. Entonces nunca dejó de estar Panamá, porque un miembro no puede tomar la decisión, sino que tiene que ser con el aval de los demás miembros. Eso está en el Tratado Constitutivo y para retirarse por decisión propia tiene que esperar 2 mandatos, es decir, 10 años. Sí, y ahí ya cambia porque cada presidente que termine es perseguido por los actos de malversación o las cosas malas que hace durante... Ese es el otro punto que vamos a tocar. Entonces, ¿fue una decisión política unilateral de retirarse? Y fue después... una campaña populista que emprendió el presidente Martinelli que tuvo mucho costo para él porque después estuvo tocando las puertas. Y no tiene que ver con el Parlamento en sí, sino que estos mandatarios que aparecen de vez en cuando en la región, creando mitos, creando controversias, creando crisis a sus países y que nos llevan a situaciones caóticas. Cuando estuve al frente del Parlamento Centroamericano,
hice todo el trabajo necesario con la directiva y el resto de compañeros, porque esto no lo hace uno solo. Esa es una de las cosas importantes del Parlamento. Y luego, ¿por qué Costa Rica no está? Porque el Parlamento Centroamericano va siendo creado en el contexto de los conflictos armados que tenía la región de Centroamérica. Acordémonos que en la década de los 80 sufríamos el enfrentamiento del bloque este-oeste, la Guerra Fría, y en materia geopolítica estábamos insertados. Esto nos llevó a todos a buscar una idea fundamental, que era constituir un foro parlamentario y un sistema de integración que vino a sustituir inclusive el mercado común centroamericano. Desde tu óptica, entonces, Belice y Costa Rica, por el hecho de no tener un conflicto, es que toman la decisión. Es interés político, porque ellos, al no sentirse que son parte de las controversias, deciden no contaminarse y deciden no ser parte política del sistema, pero sí son parte del sistema de integración en materia económica. Ya vamos a ver, porque yo tengo entendido que uno de los, y esto ya va para ti, Mauricio, no sé si usted ha sabido, que parte de la argumentación que tiene Costa Rica es que ellos no quieren ingresar al Parlamento Centroamericano, dado que los miembros, además de los diputados que son electos de manera directa, lo hacen de manera inmediata, es decir, todos los expresidentes de la República automáticamente pasan a formar parte del Parlamento Centroamericano, no son electos por la vía directa del voto, y esa es una de las razones. ¿Cuál es tu percepción, me imagino que lo has estudiado, del por qué Costa Rica en realidad, bueno, aparte de las argumentaciones que da Leonel? Yo voy un poquito más atrás con respecto a Costa Rica y su participación en el conglomerado centroamericano. Recordemos que Costa Rica no tiene ejército, y eso ha sido desde 1948. Y la región, me recuerdo que formaba aquel TIAR, Tratado de los Ejércitos para converger en caso de un conflicto. Costa Rica nunca ha estado de acuerdo con ese tipo de posturas. Ese es un tema que a ellos lo repele, ¿verdad? Ese es un tema. El otro, con respecto a la participación en el Parlacen, lo que decía Leonel, ellos participan de todos los beneficios del sistema. Claro. Del BCIE no tienen problema, con la Corte Suprema no tienen problema, con CIECA no tienen problema, es decir, no tienen problema. ¿Por qué? Porque esos organismos no le restan en ningún momento ninguna fracción de poder político ni al Parlamento de Costa Rica ni al poder político. Porque realmente, y esta es una de las cosas que creo que vamos a poder extendernos, el Parlamento Centroamericano viene a constituir un organismo supranacional. Y de alguna manera, de alguna forma, para que sean vinculantes los acuerdos, y aquí vamos adelantando ya un poco al tema, las asambleas legislativas o congresos de cada uno de los países deben de ceder alguna porción de poder político a un ente suprarregional. Entonces, esa partecita, creo que los costarricenses de una vez por todas dijeron, no estamos dispuestos a ceder nada. Entonces, y dejan una postura realmente cerrada. Otro que interpreta Leonel, y tú porque lo has vivido, dijéramos el hecho de que Costa Rica se plegó un poco más a Panamá y a Colombia, es decir, porque geopolíticamente hablando están más afines, dijéramos, hacia el sur que hacia el centro. ¿Qué de cierto hay de eso? No, mira, yo tuve la oportunidad de hacer las gestiones para la integración de Costa Rica al sistema en su totalidad. Resulta que durante el mandato de la presidencia, coincidió también la coordinación de todos los órganos regionales, o sea, no solamente este tema del Parlacen. Entonces eso nos llevó a tener conversaciones y prácticamente son intereses políticos que tienen que ver con esa figura que yo te decía. Acordémonos que en el contexto del Parlamento Centroamericano surge Esquipula II, Esquipula de los Pueblos, y se genera una figura para la paz en Centroamérica. Entonces se habla de la democratización, de la paz y del desarrollo de los pueblos. Costa Rica, considerada al no estar en un conflicto permanente como los demás países, toma una decisión. ¿Por qué tengo que estar en un sistema político que no me trae beneficio? Y por eso deciden ser parte solo de aquello que les da beneficio. Aparte que cuando nosotros hablamos de integración, no logramos dimensionar
todo el contexto que compone la integración. Aquí estamos hablando que hay comisiones de salud centroamericana, que están los ministros, que hay comisión de salud, de trabajo, de seguridad, que tienen que coordinar con su ente político, que es el Parlamento Centroamericano. Y está el Consejo de los Jefes de Estado. Pero los jefes de Estado en general no asumen las competencias que por mandato tienen en la integración. Y con respecto a lo que vos decías, en el mandato que yo estuvimos haciendo reformas para hacerlos vinculantes, pero también para derogar ese derecho de nacimiento en el cual los presidentes automáticamente forman parte, porque eso no lo quiere Costa Rica ni cualquiera que tenga un criterio democrático sobre el tema, porque es absurdo que un mandatario, por haber sido presidente, automáticamente asuma de parlamentario. Y lo otro, que el Parlamento Centroamericano tiene dos caracteres. Uno es que está constituido en base a los tratados de Viena, lo cual lo hace una misión diplomática regional, y la otra una asamblea parlamentaria que tiene todas las características para hacer las políticas regionales de integración. Cuando entramos a ver la naturaleza jurídica del Parlamento, y aquí es donde entran las primeras contradicciones, dice que es una integración regional en el sentido de que su misión principal es unir toda Centroamérica. Pero me parece, dijéramos, si ese fuese el fin, un contrasentido, porque ¿dónde está Costa Rica? ¿Dónde está Belice? Pero se incorpora República Dominicana, que no tiene nada que ver con el tema de la región centroamericana. Entonces, ¿cuál puede ser en realidad el beneficio para un Estado, que vamos a entrar, cuánto nos cuesta, de pertenecer a este organismo? Bueno, es que para poder comprender la dimensión de los beneficios de la integración y de la región, hablemos de algunos números. Por ejemplo, estamos hablando de más de 280 millones de Producto Interno Bruto en la región. Estamos hablando de más de 55 millones de habitantes y unas 500,000 kilómetros cuadrados, 2 océanos. Es decir, alguien que esté despierto y en la actualidad económica y política ve la integración regional como una gran oportunidad. Evidentemente República Dominicana la vio. Y se recuerdan que hace años estaba lo del CARICOM también de por medio. O sea, aquí ha habido una serie de movimientos o de propuestas regionales que realmente aquí los que somos torpes, o sea, no admiremos a República Dominicana, los que somos torpes somos nosotros, que desde 1830 y algo estamos hablando de la Confederación Centroamericana, de la República Federal. Es decir, no hemos logrado ver más allá de la nariz por estar con estas cosas de intereses pequeños, y realmente otros han avanzado mucho más. Mercosur fue posterior. O sea, es decir, no nos admiremos de República Dominicana. Realmente es admirable la torpeza con la que estamos manejando el proceso de integración. Lionel, un hecho, dijéramos, parece simple, pero si ni siquiera hemos podido eliminar las aduanas, Guatemala está a menos de 200 kilómetros de El Salvador, pero te tardás 5 horas en la frontera, tenés leyes de tránsito totalmente diferentes que cambian al nomás pasar de 2 a 3 ejes. Esa homogenización de legislación, ¿por qué no se ha podido hacer en 30 años? Mira, se han hecho muchas cosas, pero nuestros países tienen la característica de no respetar los tratados. Tenés el CA4. Correcto. El CA4 fue creado por el Parlamento Centroamericano. 4 países, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, deciden abrir sus fronteras y hacer el paso fácil. No dejar de controlar, sino que el paso fácil, con tu DUI y documento, puedes pasar. Pero resulta que cada funcionario, cada mandatario que llega, se pone en un pleito con el vecino e irrumpe y cierran estos tratados. Y a pesar de que tiene formalismo de tratado internacional y está en materia de derecho internacional, nadie lo respeta, pero tampoco la población asume su derecho de que se haga respetar. ¿Para qué sirve la Corte Centroamericana de Justicia? ¿A dónde están las controversias? El CA4, que funcionó un tiempo, ha dejado de funcionar a partir de estas controversias. ¿Quiénes sufren eso? Lo sufren los productores, el turismo interno, etc. Y lo otro es que hay una política constante de mantenernos atomizados y de vernos a nosotros como pequeñas aldeas-estados
para que nadie de nosotros pueda hacer lo que acaba de decir el compañero, que es, somos una alta región de más de 55 millones de habitantes, una región muy rica, que vista hacia afuera somos fuertes en la medida que seamos una sola región, una sola nación. Okay. Yo he dicho y propuse la Agenda 10. En la Agenda 10 está planteado todo lo que me estás diciendo, el pasaporte centroamericano, el documento único centroamericano, el ferry, que ya lo va a inaugurar el actual presidente, y ojalá no digan que es un proyecto de ellos, porque nació en el 2012, hemos hecho toda la gestión, los vuelos domésticos, los cielos abiertos, porque todo eso, el que entiende en materia de integración sabe qué es lo que la región necesita. Termino. El tema de Belice, ¿por qué no se ha integrado? Porque Belice nos ha pedido que se le considere una cuota menor de diputados, y eso no lo contempla el tratado constitutivo. Ellos dicen que ellos quieren 10, no 20, porque por su población y tamaño, ellos tienen esa capacidad de mandar parlamentariamente hablando. Y el caso de Costa Rica es una discusión interna. Yo la dejé en un plan. Decidan ustedes, nosotros ni le cerramos la puerta y siempre está abierta cuando ustedes quieran venir. Para terminar ya este punto y entrar en la segunda sobre la estructura, entonces, ¿de qué sirve mantener o generar un instrumento si al final no lo vas a respetar y cada uno, porque me está dando la razón? Mira, se crearon un instrumento, pero no lo respetan. Entonces, ¿qué sentido tiene? Yo creo que depende del punto de vista, porque si ustedes la Constitución, el artículo 89, le establece a la Asamblea Legislativa una tarea en materia de integración centroamericana. Ahí está. Y luego en el reglamento, lo conoce bien Leonel, ahí le establece a las comisiones la obligación de relacionarse con su Asamblea Legislativa. Entonces, a mi modo de ver, si estos parlamentarios del Parlacen toman experiencias de otras partes, buenas, apropiadas, adecuadas para aumentar la inversión, generar empleo, mejorar el medio ambiente, toda la cartera que tiene de las comisiones permanentes, de 13 comisiones que tienen un menú de propuestas, que las tomaran nuestros parlamentarios, seamos egoístas, nuestros parlamentarios, las tomaran, las copiaran y vinieran a la Asamblea, y presionaran porque esas se transformen en decretos legislativos, habría una utilidad para nosotros. Bueno, tengo que irme a un corte comercial, pero dejamos planteada la pregunta. ¿Son los mismos partidos políticos los que van a una elección al Parlamento? Y debería de haber lo que tú estás planteando. Cuando vengamos, entramos ya de lleno a ver cómo está estructurada la parte presupuestaria dentro de lo que es el Parlamento Centroamericano. Ya volvemos. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Antes del corte comercial nos habíamos quedado con un planteamiento, pero quiero hablar con los dos sobre un tema que yo sí siento que lo debemos de dejar muy finiquitado, y es el hecho de cómo se escogen a los candidatos que van al Parlamento Centroamericano, porque muchos dicen ese es el cementerio de todos los políticos, esa es la institución que lo que hace es proteger a los expresidentes por todos los actos de corrupción que ellos han tenido. En fin, hay una percepción negativa del rol, pero no entiendo cuando Mauricio me plantea y me dice, mira, es que no ha habido una verdadera conexión entre la autoridad centroamericana con la nuestra. Bueno, y no, los que van al Parlamento Centroamericano van por el FMLN, van por Arena, van por los demás partidos. ¿Por qué no ha habido esa simbiosis, dijéramos entre ellos? Es que no es ese el problema realmente. La institución como tal tiene que ver con sus componentes, que son los individuos. En El Salvador, la Asamblea Nacional está difamada completamente, y más ahora con toda la campaña y propaganda que está ejecutando los partidos comprados por el presidente. Ese tema tiene que ver con que la población, cuando escoge quién va a representar a El Salvador, que son 20 personas, hombres o mujeres,
deben comprender a quién le va a dar ese mandato, independientemente del partido político. Porque alguien puede representar a su partido y creer que va a ir a hacer integración bajo la bandera de su partido. No, la integración va más allá. Y si leen a Morazán, a los procesos de integración y qué somos como región, se darán cuenta de la gran necesidad. Entonces, cuando hablamos de este tema, tenemos que hablar de la mínima comprensión de qué queremos integrar. ¿Cómo nos vamos a integrar? En materia educativa, homologar los títulos, que fue un planteamiento no solo dejado teóricamente, sino que yo tuve que andar de país en país hablando con los rectores de cada universidad, pidiéndoles que por favor integraran todo el tema. Pero eso pasaba también por los ministros de educación. Luego tenés el tema de las compras conjuntas de medicamentos. La población desconoce que existe la Comisión de Salud Centroamericana en la cual están integrados los ministros. Y bajo la presidencia se planteó, compren la medicina conjunta porque eso va a abaratar los costos para cada uno de los países. Hicimos el ejercicio, no creas que no se hizo. Y ahí sí participó Costa Rica, porque Costa Rica, cuando la ve que se trata de ganar dólares, se mete. Y la bajamos a un 40% a través de Comisca. Hoy que tenemos la crisis del COVID, en vez de andar haciendo propaganda, maltratando a la gente y hablando carambadas que se desconocen, debería hacerse el esfuerzo de la compra de la vacuna conjunta a partir de la integración. Sobre Son todo cosas con la experiencia concretas. que tú sí que sea. Pero Mauricio, me cuesta entender a mí, ¿verdad? De que no puede haber esa relación entre, bueno, con que le cuesta a la población entender por quién va a votar en la Asamblea Nacional, ya no digamos en estos 20 que ni siquiera saben los perfiles que van a ir. Bueno, Julio, en ese sentido y siendo un poco egoísta, quiero agradecerte la oportunidad de estar frente a los televidentes y que nos miren, Claro, que nos miren la cara. Claro, es que ese es el rol objeto, de ¿no? esto. Y que sepan de quiénes somos, qué hemos hecho, qué sabemos. Es decir, no es al azar, pues, o sea, recuérdate que el Parlacen, con esto del voto por bandera, siempre dio preferencia a los primeros 8. ¿va? Ahí iba, dijéramos, va revuelta, ensalada. Gente que sabía lo que iba, gente que no sabía lo que iba y gente que no supo a dónde estuvo. Y por lo tanto los resultados hacia adentro no pueden ser diferentes. Ahora se tiene la oportunidad de hacer la selección, elegir y votar por rostro. Y yo creo que eso es bien oportuno, lo que señalaba Leonel, de que la población ahora se vuelve responsable, altamente responsable en cumplir con el deber cívico de elegir y votar por las personas que van a representarlo. Porque mira, psicológicamente, yo he estado escribiendo un poco en el Facebook, dice, cuando una persona va al supermercado, escoge un buen producto y a buen precio, sabe elegir, discierne. Pero ¿por qué para cosas tan importantes como es el porvenir, el desarrollo económico, la salud de su familia, el proyecto político, por qué la población no discierne de la misma forma? Por una razón. Ahora, hay varias respuestas. La primera es de que el partido le encapsula las propuestas y no le da mayor chance. Pero ahora que se va a votar por rostro, hay un menú. Son 5 partidos que están haciendo una oferta para Parlacen. Ahí habemos de todos. Habemos jóvenes, viejos, unos más ignorantes, otros menos ignorantes. Es decir, pero es el momento en el que se razone, es decir, yo llamo la atención al televidente que nos está escuchando, tiene que dilucidar su voto. Eso que tú estás planteando parte de 2 premisas, Leonel. Quiero ver cómo poder superar. Todos sabemos que el voto nuestro no es un voto racional. El voto es emocional. Es emotivo, en este es país. emotivo. Por más que lo he dicho. Yo hasta este momento no he visto que alguien diga yo voy a votar, bueno, habrán excepciones, porque el planteamiento programático de este candidato llena nuestras expectativas. No, votás porque se tomó una selfie, votás porque la persona tiene determinado, porque es bonito, porque es feo, en fin. Entonces, ¿cómo superar eso los partidos políticos FMLN y Arena? Bueno, en el caso nuestro, cuando se planteó mi participación hace muchos años, yo ya tenía la experiencia de haber residido en Europa y haber estado de cara al tema de la Unión Europea y Parlamento Europeo y haber recorrido temas de integración.
Cuando el partido toma la decisión de que yo participe y la militancia vota para que así se haga, y luego se me dice, vas a ser el candidato a la presidencia, primero a la vicepresidencia, hay una apuesta al tema de integración. Y yo le contaba al compañero acá que inclusive las otras fuerzas apoyaron esa presidencia. Tuve el 96% de los votos, de casi todos. Sí, pero tal vez tú serás uno entre todos los que iban ahí. Por supuesto, pero había una apuesta de conocimiento en el tema de integración. No, lo que yo te perdona que te interrumpa, eso lo entiendo, no. ¿Cómo la población puede medir para poder empujar? Lo que sucede es que todavía en este proceso, acordate que Centroamérica, Latinoamérica, vive procesos democráticos incipientes, jóvenes, que están en peligro todavía. Yo te voy a decir, yo era uno de los que creía que jamás íbamos a volver a un conflicto, pero viendo la situación... ¿Crees que se puede llegar a un conflicto? Podría ser. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis y la gente le aprieta el estómago y la política de mentiras pasa la línea, la gente reacciona. Mira lo que pasó en Estados Unidos. Ahí está el ejemplo de una guerra civil hace muchos años, para defender un ejemplo de democracia que se vende por el mundo. Cuando hablamos de integración, ¿qué ves vos? En las escuelas, ¿hay educación de integración o de disociación? Nosotros hemos hecho proyectos deportivos regionales para que vengan los muchachos de otros países. Han sido exitosos. Hemos hecho el tema de las becas Morazán para ir trabajando todo este tema. Estamos proponiendo el tren mesoamericano, que es una lucha para evitar ese tema del precio que implica para los comerciantes trasladarse, el transporte centroamericano, etcétera. O sea, hay cosas concretas, pero los gobiernos no toman su responsabilidad para ejecutar la agenda. Mauricio, siempre en ese orden de ideas, han pasado 30 años y hasta ahora que me estoy enterando de lo que Leonel... Bueno, se supone que uno está un poco más versado, es decir, porque si vos no decís lo que haces es como que no lo hayas hecho. Es decir, hasta ahora que nos estamos desayunando, pero hoy se te voy a hacer otro planteamiento y sabrá la población que aquí por el INDES está la oficina del Parlacen. Solo para irte a una cosa más sencilla. Eso me hace ya para entrar en el siguiente planteamiento. El Salvador gasta 1.7 millones de dólares al año para sostener a 20 diputados salvadoreños dentro del Parlacen. A pesar de este monto con el que cada país paga el funcionamiento, unos dicen los resultados son desconocidos. ¿Compartís tú eso? No. Fíjate que yo creo que... Dale. Aquí está una tertulia. Mira, en el 2008, creo que estaba Leonel en el Parlacen, sí. Hicieron un sondeo, hicieron unas visitas a todo el área. Hicieron 728 consultas, si no me equivoco. 112 en el San Salvador, 170 con los jóvenes. Al final fueron 720 y algo, entrevistas. Sacaron 4 temas grandes con 56 acciones estratégicas. Realmente, lastimosamente, no se da a conocer, pero ahí está todo lo que estaba hablando del pasaporte único, del libre tránsito, el cambio de la matriz energética de fósil a las limpias, a las renovables limpias, el combate a la corrupción, al combate a las pandillas. Bueno, son 56 acciones estratégicas que desde el 2008 se han implementado algunas, por lo que yo he estado escuchando, pero realmente, si nos vemos en términos de costo-beneficio, la verdad, así, y con las disculpas de los que han sido diputados, no sé, Leonel ahí ha hablado de lo que se consiguió, pero la verdad que hablando de costo-beneficio, yo creo que es una buena inversión si se aprovechara apropiadamente. Sí, hoy este día, por ejemplo, el BCIE comunica que han trasladado 2.500 millones en fondos a los países de la región, pero no sé cuánto le cayó a El Salvador, pues o sea, son ese tipo de información que nos haga percibir de que no es un gasto. Eso te decía, Leonel, vos que fuiste ahí, ¿se justifica eso? Lo que pasa es que hay que plantear el tema de otra manera. El Salvador no da 1.7 por 20 diputados, da 1.7 por su compromiso a un instrumento de integración.
para que sea administrado por la sede en Guatemala. Bueno, bajarle a 1.2, pues va. No, o sea, es 1.7 porque la población debe comprender qué es el sistema. Sí. El sistema tiene el BESI en Honduras, la Corte en Nicaragua, el SIC en El Salvador. El SIC en El Salvador, que tiene un costo mayor que el propio Parlamento. Y el tema es, ese dinero lo ocupa la sede central en Guatemala para la Administración General, que cuenta con una sede central y subsedes en cada país miembro, que tienen el mismo costo. O sea, no hay un pago extra por tener las oficinas en cada país. Y lo otro que debe saber la población, el salario de un parlamentario centroamericano es de $1.200 nominales. ¿Y los gastos de representación? Y los gastos no son de representación, son gastos para llegar a Guatemala, gasto de viaje. Es que gasto de representación... Bueno, ese es el calificativo que le da implicaría, pero está en gasto de viaje, gasto de estadía, alimentación, y el gasto de representación puede ser cuando haya una misión, que la define la Junta Directiva del Fondo Común. Es más, te quiero decir que no es homogéneo el pago. Dominicana paga más, Panamá paga más, porque el costo del Parlamento tiene el mismo costo de origen. No hay vehículos asignados a los diputados en el Parlamento Centroamericano. Lo que te entregan es la placa diplomática por ser misión diplomática para que te movilices por los peligros que hay en la región. En síntesis, ¿cuánto gana un diputado? En síntesis, un diputado recibe alrededor de $4.300, con los cuales tiene que pagarse su llegada a Guatemala, su estadía, su alimentación, sus gastos de celular, su gasolina. Y de eso, ahí va incluido los $1.200. No hay más. Si lo comparas con los beneficios de los que hablamos en otros parlamentos de México, de aquí mismo El Salvador, y lo otro, el tema del vinculante, los diputados... Eso quiero que lo dejemos a lo último porque es de las conclusiones. Pero es que hablaba de lo que implicaba la vinculación con los representantes de la Asamblea. Sí hay. El Salvador es de los primeros que vinculó a sus diputados nacionales con los regionales para temas de integración. Ahí hay esa capacidad. Ok. Yo te quería preguntar, Mauricio, después de que nos ha explicado eso, ¿se justifica entonces esa erogación del 1.7 millones al año para mantener toda una infraestructura que, aunque bien hechos, se han hecho, dijéramos, puntos muy específicos, pero que en la práctica el CA4 que puso, por ejemplo, Leonel, no se aplique? ¿Por qué? Porque uno de los Estados miembros dijo, no la voy a aplicar. Bueno, pero ¿será válido eso? Pero también mencionó Leonel de que habían conseguido una reducción de 40% en el precio de la medicina. ¿Cuánto significó eso en términos de dinero? Respecto al 1.700.000, por ejemplo. Y así, por el estilo, podrían irse sufragando, más bien... ¿Cuánto dice el presidente que va a costar la vacuna del COVID? ¿Cuánto va a gastar El Salvador? Oh. Si los cubitos van a costar 5 millones, ¿cuánto va a costar la vacuna? Para 7 millones. Y si eso se pone en la canasta y se hace la gestión, vas a tener cooperación y precios adecuados para la región. Y ahí tenés el papel del Parlamento. ¿Me entendés? Es cuestión de saber utilizar esa inversión. Ahora, ya para cerrar, porque tengo que irme ya a un corte, ¿cómo pretenden ustedes impulsar desde sus curules de ser favorecidos con respecto a la transparencia y a la rendición de cuentas? Bueno, te cuento que yo hice un FODA, un Fortaleza, Oportunidad, Debilidades y Amenazas, y precisamente de las debilidades que tiene el Parlamento, precisamente, a pesar de que dentro de las atribuciones que le da el protocolo del 2018, es de hacer una comunicación, realmente es inexplicable. La verdad que es inexplicable. Yo no puedo calificarlo de otra manera. El por qué no han dado a conocer cosas tan buenas. Pues es decir, yo me estoy cenando. Y luego, quiero solo preguntar, porque lo que más me interesa son compromisos, Mauricio. Vaya, hay una cosa importante. Yo creo que tampoco podemos ser demagogos ni mentirosos. Yo creo que también los partidos políticos tienen mucho que ver en esta situación. Por ejemplo, elaborar una plataforma para el Parlamento Centroamericano y una plataforma Asamblea Legislativa y vincularlo. Pero cuando tú ves los perfiles de los que van, o son ya los que no van de diputados aquí, o son los expresidentes, o son las personas que ya no
dieron lo que tuvieron que haber dado aquí. Esperemos que eso sea el pasado y que Ojalá, a partir del 28 se cambie esto. Pues. Ojalá. Yo lo que al final en esto, para cerrar, es este tema, es ustedes se comprometen que de llegar al Parlamento, en realidad la reforma de que estos presidentes o expresidentes inmediatamente que dejan forman parte, porque ustedes se someten a un escrutinio popular, claro. Es decir, no lo podemos negar, pero ¿por qué los expresidentes tienen que ser, dijéramos, miembros natos de esto cuando pueden ser, dijéramos, como refugio para esconder toda una corrupción que se viene? Ya que el artículo 22 del tratado le da inmunidad a los que forman parte de esto. ¿Ustedes asumirían ese compromiso? Es que ese reto ya fue asumido. Cuando yo te decía que hicimos las reformas, para que una reforma sea efectiva debe ser depositada por cada uno de los países miembros, por lo menos 3. Entonces, si algún país, sus diputados no lo han hecho es porque están defendiendo a su presidente. Y por eso no hay que pasar toda la atarraya. En el caso de El Salvador se depositó. ¿Por qué? Nosotros creemos que en ese proceso democrático debe de quitarse evidentemente. Ok. Tengo que ir a un corte comercial, creo que ya entramos al verdadero fondo del planteamiento y cuando regresemos ya nuestras conclusiones. No nos cambie, ya volvemos. Gracias por continuar. Ya en esta última parte, Leonel y Mauricio, quiero nada más, ¿por qué la población tiene esa percepción de que el Parlamento es muchos llegaron a decir es que ese es un cementerio para todos los políticos, que ya no los quieren aquí, cuando nos has estado ilustrando? Pero hay algo que llama la atención. Yo puedo entender la inmunidad o el privilegio procesal de un antejuicio para el parlamentarismo en El Salvador, pero ¿será necesario tener inmunidad en un parlamento donde su intención es la integración centroamericana? Lo que pasa es que te decía yo al principio de la entrevista que tenemos doble carácter. Somos una sede diplomática y somos parlamentarios. Eso no sucede en otras partes. Entonces, el hecho de ser diplomáticos te permite tener placa misión internacional y placa diplomática. Entonces, habría que hacer una reforma constitutiva. Yo no creo que ningún parlamento, ninguna región deban de tener ese componente de inmunidad. Cada quien debe responder por sus actos. Y lo otro tema es por qué la población tiene esa percepción. Porque han trabajado esa percepción y muchos malos diputados y diputadas, y hay que decirlo, han sido cobracheques. Han llegado y han visto al Parlamento porque para muchos, imagínate ahora qué pasa. Estamos ya en campaña y jóvenes aspirantes y otros adultos aspirantes dicen vamos a ir a reformar el Parlamento que solo sirve de adorno. Desconocen toda la trayectoria. Ellos desconocen este proyecto del tren mesoamericano. ¿Sabes qué implica andar trabajando cabildeando? Yo estuve con Francia, Italia, España, solicitándoles que hicieran el proyecto. Lo hicieron. Ahí está, en CEPA. No se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Quizás están disputando quién va a tener la tajada. Pero el beneficio estaba. Quiero hacerte una pregunta y tener derecho a no contestarla, ¿verdad? Pero con todo este perfil tuyo, con todo este bagaje, yo te miro más aquí en la Asamblea Legislativa que afuera. Es decir, si has conducido un parlamento centroamericano, la lógica, aunque bueno, en la Asamblea no funciona, pero mi percepción es que tu perfil debería estar más para acá, pues. Igual que el de Mauricio, porque siento que el perfil del diputado tiene que ser otro. Pero es que eso también te implica pensar en el localismo. El país necesita, pero si la región se construye, el país va a ser más grande. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo he estado insistiendo en el desarrollo del Golfo de Fonseca con mis amigos europeos. Fui a hacer la gestión a la Unión Europea, que no es lo mismo que el Parlamento Europeo.
se consiguieron 22 millones de euros para Nicaragua, Honduras y El Salvador. Para limpiar primero el Golfo, porque vos no sabés lo que está pasando en el Golfo. Sí. Hay que documentarlo. Ahí es un depósito de plástico terrible. De todo. Pero es una hermosura. Entonces yo tiré la idea. Dejemos de disputarnos la miseria y construyamos riqueza y la repartimos entre todos. Me acompañó Pepe Lobo, me acompañó en ese caso Funes en su momento, pero nadie operativizó el proceso porque a lo que le cuesta a los políticos es trabajar, sudar. Todo mundo habla, pero no lo hacen. Entonces, ahí tenés el Golfo de Fonseca. ¿Cuánta gente vive alrededor del Golfo de Fonseca, Julio? Entre Nicaragua, Honduras y El Salvador. Bueno, esa bahía histórica. Viven alrededor de 2.1 millones. ¿De qué viven? De la pesca artesanal, del conflicto permanente. Cuando vos lo ves aéreo y sabés lo que tenés y decís, ¿por qué no desarrollamos el Golfo de Fonseca? Okay. Quisiera preguntarte ya para ir cerrando, Mauricio. La gente cuando hace un análisis dice, bueno, ¿de qué sirve todo lo que me ha planteado? Y lo confirma cuando las resoluciones que tira este Parlamento no son vinculantes. ¿Qué efecto puede tener que vos, y si vos revisás el artículo 1 del tratado, habla que son recomendatorias, con que no cumplen con las leyes de aquí, mucho menos con una recomendación? ¿Qué propondrías tú para volverla vinculante? En el 2018 hubo una reforma del protocolo donde ya se está hablando de la parte vinculatoria, pero quedó un poco en el stand-by. ¿No fue ratificada? Faltó eso, pero sí se ha avanzado en ese sentido y yo creo que se está cerca. Lo único que sí hay que ponerle el aliciente de la efectividad, en el sentido de que sí hay logros, hay resultados que benefician a la comunidad centroamericana. Y realmente la labor del parlamentario debe trascender a los intereses de grupos económicos locales, a los intereses políticos de partido, porque tal como me lo han, comentado, he hablado con Villacorta, con Remberto, con Bautista, realmente conformar ya la representación parlamentaria del país, ahí se abandona toda la parte ideológica interna, porque se tiene un solo objetivo. Yo creo que por ahí debe caminarse, pues, en abandonar planteamientos internos, sino que conjugar una agenda nacional que realmente la población la conozca, saberla difundir y más que todo, ¿qué resultados esperamos de la gestión? ¿Crees tú que en este proceso le faltó al Parlamento comunicación, le faltó al Parlamento decir cuáles fueron, dijéramos, los logros, sobre todo? No sé si tú rendís una memoria de labores después de cada gestión, porque te soy honesto, traté de revisar, aquí no encontré una memoria de labores que dijera, hombre, hasta ahora que nos estamos desayunando con los temas de un tren mesoamericano, de tu gestión de frente al parlamentar, frente a la Unión Europea, sobre cómo, pero ¿por qué eso no se sabe? ¿Por qué no se dice? Mira, un aliado efectivo que yo tuve fue Megavisión. Desarrollamos el proyecto del migrante, por ejemplo. Pocos saben que en ese momento fuimos a Chiapas, hicimos el recorrido del migrante varias veces y hablamos con las autoridades, vimos el problema de los derechos humanos, todo lo que implica eso. Y creamos la Casa del Migrante. Uno de los reporteros más importantes que tenía en ese momento Megavisión me acompañó por gestiones con el dueño del canal y fue a hacer todo el recorrido, lo documentó y fue a ver la gestión de la creación de las casas del migrante. Hicimos conjuntamente... ¿Te referís a Hugo Presa? A Hugo Presa, eso quedó documentado y Hugo me acompañó a España, me acompañó a Panamá y vio toda la gestión de lo que es la integración en práctica, porque muchas veces la gente, o como tú dices, ¿sirve vinculación? No, no es ese el problema, porque ya con sus características, con lo documentado en su elemento de constitución, tiene la suficiente capacidad de hacer muchas cosas de integración. Ahora, en materia de leyes vinculantes, ese es un proceso pendiente que se inició también con la gestión y se hizo una comisión de reformas donde hay que eliminar, por ejemplo, lo de los presidentes, pero también en qué va a ser vinculante el Parlamento con respecto a los países, en materia de integración, porque no puede también inmiscuirse en los asuntos nacionales. Pero el primer tema es entender como centroamericanos
en función de qué nos vamos a integrar. Y ahí es donde se creó la Agenda 10. Hay una agenda que fue retomada después de que yo terminé mi mandato, es de dar a conocer. Yo terminé en el 2016. Después ni fue funcionario público, ni estuve en cargos políticos, sino que terminé mi periodo, terminé del Parlamento Europeo y ahora se me ha dicho, bueno, Leonel, vamos a ver. Y por eso desde la casilla 15 estamos haciendo esa apuesta. Y va a depender del ciudadano. Y yo estoy pidiendo, escojan a los hombres y mujeres que deben representar El Salvador. Eso es lo que me hace preguntarle a los dos. ¿Van a pedir el voto ustedes por bandera o por rostro? Porque veo, dijéramos, estrategias diferentes. Tu partido, bandera. ¿Cómo es esto que quiero entender? Mira, yo creo que aunque los partidos digan bandera, los que nos están viendo pueden decir por rostro. Sí, porque pero eso estoy claro, esa es opción de él. Aquí tienen, tienen dos candidatos. Me refiero a ustedes como candidatos, porque vos sos el 15. ¿Qué número va vos? El 17, estamos bien. ¿Andan bien? Andamos pero bien. Hay 15 abajo de ustedes. Arriba. Sí, lo que pasa es que escoger a uno de nosotros es escoger a un elemento de la bandera. Ahora, ese es un discurso político que no... Te digo por qué. Porque la diferencia está, o escoge lo que el partido te está dando en preferencia, o escoges a un militante del partido en el cual crees que tiene contenido. Porque tú partiste de una cosa, ¿tiene la población la capacidad de discernir a quién quiere elegir para ir a la misión? No. Entonces, hay que exponerle a la población, porque yo no he visto a ningún candidato casi del tema parlamentario centroamericano que exponga una agenda o que conozca siquiera el tratado constitutivo y la historia. Es correcto. Y mucho menos que conozcan que hubo una agenda en desarrollo y que muchos proyectos que ya se están ejecutando son parte del trabajo de una presidencia, pero acompañada del conjunto de representación. Aquí te quiero decir, en ese grupo hubo toda la representación de El Salvador para poder ejecutar, porque yo no puedo venir a pretender al programa que yo genialmente hice todo. No, hubo un apoyo, hubo una fuerza, y estoy pidiendo que se escoja a aquellos que puedan entender lo que es la integración, defender Centroamérica y que volvamos a tener el concepto de una sola nación. En el deber ser, teóricamente es correcto, pero sabes que eso en la práctica está fuera de del contexto. Del contexto. Lo que te puedo preguntar. Tú representás, dijéramos, todo el proceso interno que el Partido Arena y también el FMLN. En realidad, Mauricio, se escogió un perfil para las personas que iban a ir al Parlamento Centroamericano. Mira, si hubo perfil, lo saben las autoridades que escogieron. Yo lo que conozco es el mío, profesional, con años de ejercicio profesional, como economista, como actuario, bueno, tú lo sabes bien. Y realmente con experiencia comprobada en cuanto a crear proyectos y a realizar proyectos, que creo que es lo que decía Leonel, gente que sepa primero lo que va a ir a hacer, porque eso de decir, procuremos el bien, ahí veo los MUPIs, vamos por el bienestar, ¿eso qué significa? Eso, sí, pero es que volvemos a lo mismo. El voto es eminentemente emocional. Es que nadie perdón, no puede poner el planteamiento programático. Esa percepción hay que irla cambiando y creo que las redes se están encargando de que cambie un poco eso, porque ahora los mensajes, la comunicación crea cierto conocimiento. Yo creo que eso es bueno porque ya le quita aquella hegemonía al color, a la bandera, sino que ahorita, después de esta entrevista, vamos a ir a ver las páginas de ahí, o nos vuelan o nos alaban, pero ya hay información. Ya hay información. Además hay una gran responsabilidad de ustedes, Julio, porque cuando tú dices, ¿cómo se da a conocer? Si los medios no abren al debate, yo te diría... No, sí lo abrimos, Leonel. El tema es que nadie quiere venir aquí. Hemos invitado alcaldes, hemos invitado diputados. Dicen, no, yo voy, pero voy solo, o voy con otro de mi partido. Por eso te iba a decir, ¿por qué no llamas a esta gente que está representando nuevas ideas para que nos demuestren si son tan nuevas como las mías, o más innovadoras, o si saben de qué están hablando, o si tienen la experiencia del político o de los que estamos aquí? Porque la población, este proceso democrático debe alimentarse y nadie le tiene que tener miedo al combate de las ideas.
porque si no, no vamos a salir adelante. En vez de andarse ocultando, de andar gastándose los recursos de la población, debemos de combatir esto, porque mira, hablar de integración es apasionante, y eso que no hemos hablado de la parte jurídica que a vos te apasiona, y ahí está pendiente ese tema en materia de integración. Va a haber un segundo round, te lo advierto, porque según me están informando en nuestras redes sociales, están ahorita están alegres, interesadas en este tema. Finalmente, Mauricio, ¿por qué votar por Mauricio Chavarría? La gente que nos está viendo, lo que está tratando es de explorar cómo piensan, cómo razonan, cuál ha sido tu rol, tu trayectoria, porque todos tienen una hoja de vida a la cual debemos de defender, pero tú, ¿qué le ofreces a ese votante nacional para que se decante por la candidatura de Mauricio? Bueno, en primer lugar, y quitando el ego que hay que dejarlo a un lado, ¿verdad? Yo lo que le ofrezco a la población es entregarme al trabajo de los proyectos de integración. Creo que se ha escuchado bastante acá de los beneficios, de lo que se puede lograr, y realmente debe tenerse un bagaje de conocimiento, academia, experiencia, ¿verdad? Y luego también cierto carácter, porque realmente llega un momento, que eso nos lo ha comentado Leonel, pero el carácter para mantener ciertas posiciones es necesario. Y no es una persona que va a ser voluble a lo que le indiquen y todo. Y la otra, finalmente, transparencia. Yo creo que la rendición de cuentas periódicamente, mensualmente o trimestralmente, es decir, esa oficina del Parlamento Centroamericano que está ahí por el INDES, creo que nos vamos a encargar, Leonel, de que permanezca abierta e informando del proceso de integración. Ese es el compromiso, hacer y Leonel, informar. Que ya son de generales conocidas, pero... Yo lo que estoy planteando es que estoy al servicio de la integración en un proceso que inició hace años. Hubo un momento que se tuvo que parar, de descanso, digamos, en el cual asumió transmisiones internacionales y seguir en marcha con la Agenda 10. Para mí lo importante es que he hablado aquí del tren mesoamericano, del Golfo de Fonseca, y es llegar a puerto con esos proyectos para que la gente goce de esos beneficios, como lo va a hacer con el ferry que pronto se va a inaugurar. Bien, hemos llegado al final del programa. Esperemos que hayamos cumplido esa expectativa. Quiero felicitar a los dos porque han tenido la valentía de venir frente a las cámaras a tocar un tema que no es un tema ganador en cuanto a la percepción de la ciudadanía, por lo que se tiene que saber de un Parlamento centroamericano. Así que serán ustedes el próximo 28 de febrero con las posiciones que esta noche escucharon, si van a ser favorecidos o no por su voto. Nos vemos el jueves en otro programa de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo siempre a la misma hora y por este mismo canal.